Chao. Hola a todos, soy Alberto Hidalgo y en esta ocasión quería hablaros de un libro que a mí me parece espectacular y que no le debería faltar a ningún artista marcial, principalmente a aquellos que practican artes marciales japonesas y sobre todo a los que practican el karate. Ese libro es Karate-do, Mi Camino, escrito por Gichin Funakoshi. Es un libro que no es muy largo, ¿vale? Tiene la letra bastante grande, ¿eh? Y tiene algunas fotillos por aquí del maestro Funakoshi, que fue el padre del karate moderno, ¿vale? Este señor, este abuelete, pues fue el precursor del karate a nivel internacional. Gracias a él conocemos el karate y podemos disfrutar de este arte marcial tan maravilloso e histórico de Okinawa, ¿vale? ¿Quién fue Gichin Funakoshi? ¿De dónde vivió? ¿Cuál fue su fuente, ¿no? ¿Quién le llevó a hacer lo que hizo? ¿Y cómo lo consiguió? Bueno, pues os voy a explicar un poquito, ¿no?, de él, sobre Funakoshi y su Karate-do Mi Camino. Antes que nada, quería dar una recomendación. Si queréis saber más de Gichin Funakoshi, más de lo que yo os puedo aportar en este libro, en este vídeo, perdón, y queréis saber sobre su vida, sobre su obra, y queréis escuchar el libro, que alguien os lo lea y os lo cuente, Nacho Serapio, el maestro y fundador de la Dragon Magazine, ¿vale?, en su podcast tiene leído el libro entero, ¿vale? Él se ponía ahí con el libro tiempo atrás y te lo leía entero, ¿vale? Entonces, ahora no recuerdo si era en el canal El Guerrero Interior de YouTube o en el canal Dragon Magazine, en uno de los dos canales, que él tiene dos canales en YouTube. Pues en uno de estos tiene subido los podcasts, y al igual que leyó en su día el Tao del Jeet Kune Do de Bruce Lee, pues también ha leído el de Gichin Funakoshi, Karate-do Mi Camino, y os recomiendo que lo veáis porque realmente vale mucho la pena escuchar al maestro Nacho Serapio y así, bueno, si no queréis leeros el libro pero queréis saber de qué va el libro y qué cuenta, porque es un libro muy interesante, pues ahí lo tenéis. Desde aquí aprovecho para enviar un saludo a Nacho. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a ponernos en materia y os voy a hablar un poquito de este señor tan fantástico que es el maestro Gichin Funakoshi. Funakoshi, para quienes no lo sepan, nació en un momento histórico muy interesante. Funakoshi nació en 1868, el primer año de la era Meiji, ¿vale? Como sabéis, y si no lo sabéis os lo explico yo, la era feudal japonesa existió hasta justo hasta ese año, que fue cuando se acabó la era Edo, que fue la que estuvo gobernada por el shogunato Tokugawa entre 1603 y 1668, ¿vale? Justo aquel año terminó, después de unos disturbios, después de unos problemas, los americanos con el Comodoro Perry exigían la apertura de los puertos de Yokohama y algún otro más que ahora no recuerdo, disculpadme, de Japón, para hacer comercio con Japón. Les querían obligar, ya sabéis un poco de qué va todo esto, de la historia de esta gente que gobierna y domina el mundo, pues fueron ahí a meter baza porque no podían permitir ellos que Japón siguiera viviendo cerrado al mundo y fueran autosuficientes. Había que meterles la mierda por las narices y fue así como comenzó todo ese desastre que desencadenó el fin de la era de los samuráis. Pues a causa de todo esto hubo una serie de rebeliones en el país y se acabó la era de los Tokugawa y comenzó la era Meiji, en la que el emperador cogía el poder del gobierno japonés, porque hasta entonces mandaba el shogun, que era como un señor feudal, un guerrero, un general, y el emperador como tal del Japón era como una especie de deidad, alguien representativo pero que realmente no gobernaba el país, ¿vale? Entonces, este señor nació justo en aquella época, en la época de los samuráis. Nació en el Bakumatsu, en la época de la rebelión de Satsuma, y todo eso pasó poco tiempo después del nacimiento de Gichin Funakoshi. Por lo tanto, nació en una época muy interesante, en la ciudad de Shuri, en Okinawa, ¿vale? En ese lugar tan interesante para los que practicamos las artes marciales japonesas, ¿vale? Nació débil, era un chaval débil, de una familia de clase media, en donde, imaginaos la época, pues son las chozas aquellas
clásicas japonesas, la gente vestía con kimonos, los hombres llevaban el moño aquel, la parte de la cabeza de arriba rapada, eran muy distintos a como son ahora los japoneses, ¿no? Y en ese entorno él nació y creció, y debido a su debilidad, un compañero de escuela ofreció, que era hijo de un maestro de karate, le ofreció que fuera con su padre a recibir clases de artes marciales. En aquella época las artes marciales estaban prohibidas, el karate estaba prohibido, ¿vale? Entonces era algo clandestino, que se enseñaba de forma verbal, tanto los katas como todo lo que era el arte en sí. Y dependía del maestro, pues tenía más conocimiento o menos, pero no había nada escrito, casi nada escrito, había muy poca información escrita. Su primer maestro fue el señor Asato, un señor que era un pechin, era un samurái de Okinawa y venía de una familia noble de alta alcurnia, ¿vale? Su segundo maestro fue el maestro Itosu, que era exactamente lo mismo, era otro pechin, que venía de familia de alta alcurnia, ¿vale? De allí, de las islas de Okinawa, eran como parte de la nobleza, eran de los importantes. Y Funakoshi, a diferencia de otros jóvenes, pues se lo tomó muy en serio todo esto del karate. Él fue profesor de escuela. Para ser profesor de escuela se tuvo que cortar el moño, cosa que a su familia le resultó muy incómodo y muy desagradable que su chaval tuviera que cortarse el moño, símbolo de virilidad, de masculinidad, un símbolo importante en aquella época. Ahora nadie se acuerda del moño en Japón, pero en aquella época el moño era algo muy importante, llevar un moño para arriba. Y tuvo que modernizarse, ¿no? En aquella época Japón pegó un salto inmenso, pasaron de la época medieval profunda a ser uno de los países en primera potencia mundial. Pues para principios del siglo XX, que fue cuando el karate empezó a tener importancia, empezó a ver la luz, este señor ya tenía como 30 y tantos años, ¿vale? Ya es que es un tío que era mayor, o sea, hay que tener en cuenta el marco histórico en el que ocurrió todo esto. Este señor, a principios del siglo XX, fue a vender el karate a los japoneses, porque Okinawa, para que os hagáis una idea, los que no lo conozcáis, Okinawa para los japoneses es como las Islas Canarias para los españoles, ¿vale? O menos, ¿no? O sea, sí son japoneses, pero son como... están ahí apartados, como son distintos, ¿vale? No son como el resto de japoneses. Porque las islas japonesas de Okinawa eran el reino de Ryukyu hasta el año 1600 y algo, 1600 y poco, perdonadme que no está el dato concreto, que fueron anexionados al Japón por el clan Satsuma, ¿vale? De la isla de Shikoku, ¿vale? Por lo tanto, era algo que eran como... no habían estado unidos al Japón como tal, como en otras islas, que son las principales, ¿no? Como en Honshu, como en Kyushu, como en Shikoku. Era como algo que estaba más ahí, ¿no? Estaba más apartado. Entonces, cuando Funakoshi fue a vender el karate, tuvo que japonizarlo, porque el karate tenía mucho de China, ¿vale? Originalmente no se le llamaba karate en las islas de Okinawa, se le llamaba te directamente, que significa mano en japonés, y a los practicantes del karate los llamaban Bushin no Te, que significa guerrero de te, guerrero de mano, o sea, como que luchaban a manos vacías. Incluso cuando escribían karate, en la forma tradicional, lo escribían con un carácter. El carácter kara era un carácter con el que se escribía Tang, de la dinastía Tang, haciendo referencia a China. Vale, pensad que las islas Ryukyu tienen su propio dialecto, aparte del idioma japonés como tal, del japonés en general, no generalizado, ¿no? El estándar, y también se ha hablado siempre mucho en chino. Tenía muchísima influencia de China, y de ahí que apareciera el karate, porque el karate es una deformación de las artes marciales que se practicaban en China y de la lucha que se practicaba y las artes marciales tribales en las islas de Okinawa. Pensad que en Okinawa siempre han sido muy guerreros, y una de las prácticas que tienen es el tegumi, que es un tipo de lucha que se practica desde tiempos ancestrales en esas islas, ¿vale? Pues bien, Funakoshi a principios del siglo XX llevó el karate a las islas principales del Japón. Y allí se encontró con el señor Jigoro Kano, que para quienes no lo sepan, Jigoro Kano fue el fundador del judo. Y transformó el karate y lo hizo bastante similar al judo, es decir, imitó la indumentaria. El karateki, propiamente dicho, es una
copia, por así decirlo, lo hizo muy similar, con ciertas diferencias, al judogi, al uniforme que se utiliza en el judo, incluso los colores, usó el mismo tipo de colores, adaptó la forma del judo, de la uniformidad y el aspecto del judo, al karate. Incluso ya decidió cambiar el carácter que os digo que hace relación a las islas japonesas, a China, perdón, a la dinastía Tang concretamente, y utilizó otro carácter que significa vacío, ¿vale? Karate, mano vacía, y eso lo hacía más japonés, ¿no? Para que en el resto del país se aceptara de mejor gusto, ¿no? Porque si no era un poco como artes marciales extranjeras. Y en aquella época que Japón estaba en pleno imperialismo y expansión, estaba mal visto algo extranjero. O sea, los japoneses querían producto japonés. Así que fue esa transformación en el karate, como lo conocemos ahora, el karate moderno, lo que exportó y lo que hizo famoso y muy popular en el archipiélago japonés, ¿no? Durante todo el preludio a la Segunda Guerra Mundial, el karate cogió muchísima popularidad. Luego llegó la guerra, por desgracia, a él le pilló ya muy mayor, él tenía más de 60 años cuando la Segunda Guerra Mundial, vio morir a muchos de sus alumnos, incluso su gimnasio, el Shotokan Karate, que es como se llamaba su gimnasio de allí de Tokio, fue destruido de un bombazo durante los bombardeos que los americanos infligieron a la población civil de Japón, ¿vale? Porque los americanos, como sabéis, siempre son los malos de la película, bombardearon indiscriminadamente las ciudades japonesas, arrasándolas casi por completo, como Tokio. Mucha gente desconoce el hecho de que Estados Unidos, antes y después de las bombas nucleares, estuvieron bombardeando población civil japonesa durante días seguidos, ¿vale? Y les daba igual, mataban a mujeres, niños y ancianos y les importaba un bledo, ¿vale? Y fue en esta época de mucho sufrimiento donde el karate se volvió a prohibir. Tuvo que buscarse la vida como podía, como buenamente podía, para sobrevivir. En esa misma época, poco después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando murió uno de sus hijos, y cuando murió su mujer, tuvo que enterrar a su mujer y a uno de sus hijos. Y vio poco a poco como el karate volvió a surgir, a tener popularidad, incluso algo muy sorprendente para él, que fue el hecho de que los estadounidenses se interesaron por el karate y empezaron a practicar karate. Se empezó a exportar a Estados Unidos, ¿no? Y en el libro lo cuenta, ¿no? La aventura que fue su vida y que fue el karate, ¿no? Porque su camino fue el karate y lo llevaba tan dentro de él que él era karate, ¿vale? Es lo que nos pasa a los que practicamos artes marciales, porque nos gustan y las amamos y lo hacemos durante mucho tiempo, que las interioras de tal modo que forman parte de ti, ¿no? Pues este señor interiorizó tanto el karate que él ya era karate y le hacía una ilusión tremenda, ¿no? El ver cómo un arte marcial que había sido algo como clandestino cuando él era crío, que era algo secreto, que casi nadie podía tener acceso a ello, a convertirse en una práctica tan habitual. Él escribió, aparte de este fantástico libro, ha escrito un par de obras más sobre el karate, muy interesantes, que valen la pena ver, pero sobre todo, el más importante de sus libros es este, ¿no? Karate Do Mi Camino, una obra extraordinaria de un señor que vivió hasta los 89 años, ¿vale? El mérito de llegar hasta tan longeva edad, él lo atribuye 100% a la práctica del karate y un tipo de vida sana. Él nunca abusó del alcohol, nunca fumó, nunca tomó drogas. Fue un hombre sano que se dedicó a progresar en la vida y a ser lo mejor posible, ¿no? Fue un innovador en aquella época porque tuvo que dejar de lado las tradiciones para adaptarse a los nuevos tiempos, ¿vale? Unos tiempos muy difíciles, pensad lo que suponía para alguien nacer y crecer en la época de los samuráis, ¿vale? Porque prácticamente era la época de los samuráis, justo cuando se acababa de romper, ¿no? La era Tokugawa e iniciar la era Meiji, que fue la era del cambio, ¿vale? Justo en ese momento de transición fue cuando nació él, se encontró con todo el pastel, ¿no? Y se crió en ese ambiente, ¿no? De cambio. Evidentemente ese cambio fue mucho más gradual y progresivo en Okinawa, fue mucho más lento el cambio. Si ya de por sí en Japón los cambios van despacio, en Okinawa aún más despacio, ¿vale? El tema, por ejemplo, del moño, como os decía, fue muy complicado para ellos, ¿no? El tema de la vestimenta como un occidental era inaceptable para la inmensa mayoría. No podían aceptar vestirse como un occidental, dejar atrás sus tradiciones y su forma de vida.
fue casi una imposición continua, ¿no? Y el cambio principal y más grande vino cuando la Guerra del Pacífico, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, en el escenario de la Guerra del Pacífico, ¿no? Fue un golpe terrible para los japoneses, ¿no? Perder la guerra, que hizo que también a la vez perdieran todas las demás guerras, ¿no? Al tener que rendirse ante Estados Unidos, pues la guerra que tenían contra China, la invasión de China, para bien o para mal, pues tuvieron que dejarla atrás y demás. Fue una época y una vida muy dura. Este señor tuvo que sacrificarse mucho para llegar hasta donde llegó. Y es una vida que realmente a mí me fascina, me impresiona. Y es todo un ejemplo a seguir. El señor, el abuelillo Gichin Funakoshi, un hombre extraordinario, como os digo. Este libro vale muchísimo la pena de leer, de adquirir. Es una obra imprescindible para cualquier artista marcial, como os digo, principalmente para los que practicamos karate. Es algo imprescindible, pero bueno, en el caso de que no lo podáis adquirir o no os guste leer, ¿vale? Aunque a mí me parece terrible que no te guste leer, pero bueno, si no os gusta leer, como os digo, en el podcast de Nacho Serapio, en uno de sus dos canales, no sé si es en el Dragon Magazine o el Guerrero Interior, pues allí encontraréis el libro que él mismo os lo lee y os lo explica, ¿vale? Y eso es todo. No sé qué más deciros, os recomiendo totalmente el libro porque vale muchísimo la pena. Y ya está. Muchísimas gracias por ver mis vídeos, mis mejores deseos para vosotros como siempre y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!